Bien, buenas tardes a todas las personas que están aquí en el aula 18 de nuestro querido edificio de La Granja, y también a quienes nos están siguiendo online ahora mismo o nos vean en el futuro en la web de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mi nombre es Lucas Pérez, soy director del Campus Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y soy secretario del Consejo Canario del Movimiento Europeo. Y hoy vamos a celebrar un evento que celebramos todos los años y lo celebramos en la Universidad de Las Palmas, el Movimiento Europeo, y gracias a Europa Direct Canarias y a Eurodesk. Disculpo a Cristina Santana, que hoy pensaba estar con nosotros aquí, pero motivos de última hora inexcusables le impidieron estar y nos estará siguiendo seguramente online, y la saludo desde aquí. Este evento, que nosotros solemos organizar más o menos todos los años, es un evento que la Comisión Europea incide, y las instituciones europeas, cada una en sus distintos ámbitos, en realizar en el marco de lo que supone hacer llegar la ciudadanía europea, lo que se hace en Bruselas, a cada uno de los rincones de la Unión Europea, sean los que sean. Sea en Letonia, en la Gran Place, aquí en La Granja, y tanto que hablamos de la Unión Europea. Y se enmarca directamente en el ámbito de la actividad de un diploma como este, que es el Diploma de Estudios Europeos, y una asignatura como esta, que habla de la ciudadanía y de los derechos que tenemos como ciudadanos. El otro día comentábamos que íbamos a celebrar el evento, y no es algo muy conocido, que no sea inhabitual que haya egresados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo trabajando en las instituciones europeas. De hecho, nosotros hacemos todos los años los eventos y generalmente intentamos, algunos de ellos repiten, algunos de ellos cambian, y hoy, por ejemplo, tenemos a dos personas que de hecho yo no conocía directamente hasta que empecé a organizar este evento, y bueno, preguntando, pues mira, sí, hay personas que han entrado hace no mucho tiempo en la Unión Europea y por lo tanto no las conocíamos y participan. La idea simplemente es que en un rato no muy largo, más o menos una hora y poco, estaremos aquí, acabaremos justo con la hora que debemos acabar, un poquito antes de las 8, esas 4 personas nos hagan una referencia sobre su experiencia para llegar a la Unión Europea, trabajando en la Unión Europea, y en el fondo también que sean para nosotros modelos y ejemplos, primero, para personas que están con nosotros con el Diploma de Estudios Europeos, para que vean cómo la ciudadanía europea, canaria y europea, se mezcla. Y al final es lo que hemos hablado siempre en las clases, ¿no? Somos ciudadanos europeos y por lo tanto somos ciudadanos españoles, por lo tanto tenemos la ciudadanía europea, y ambas confluyen, y lo vemos muy, muy gráficamente en esta situación. Y también para que sirvan de modelos de ejemplo para estudiantado que bueno, va terminando sus carreras también y tienen la posibilidad de entrada en la Unión Europea, un futuro. Y aquí vamos a ver ese ejemplo. Así que yo les animo también a que después, al final, en este ratito de debate que haremos, le hemos pedido a todos que entre 8 o 10 minutitos hablen, por lo tanto que tengamos 10 minutillos por lo menos al final para intentar responder a sus preguntas, pues podamos responder a las inquietudes que tengan. Sin más preámbulos, y agradeciéndole a todas y a todos que hayan estado, tenemos 2 mujeres, 2 hombres, tenemos personas que trabajan en el ámbito de traducción, personas que trabajan en el ámbito de la administración, seguridad. Cuando lo hablaba con Eliezer para venir aquí, me gusta mucho, ¿no?, que trabajen en el ámbito de compliance y los fondos, porque siempre hablamos de cómo se ejecutan y cómo se controlan los fondos y cómo se hacen. Bueno, pues también lo veremos eso. Y tenemos la suerte de tener personas de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y agencias de la Unión Europea. Por lo tanto, me parece que el perfil es muy amplio y evidentemente tenemos mucha suerte de tener estas personas formadas en la Unión Europea, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con ese valor, y que puedan trabajar en la Unión Europea. Así que empezamos por el orden que teníamos también en el propio cartel, que fue relativamente aleatorio. Bueno, la verdad que fue mujer, hombre, por poner un orden. Y empezaremos con Gemma Suárez Pérez, que es traductora en el Consejo de la Unión Europea. Gemma, mil gracias por haber admitido esta llamada y este pequeño atraco de tu universidad para poder compartir con nosotros tu experiencia. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye muy bien. Sí.
Vale, no, muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me lo dijiste dije, "Jolín, creo que es una iniciativa muy interesante y yo encantada de participar, aunque creo que seguramente del grupo que somos hoy, yo soy la novata de este grupo. Bueno, empiezo, me llamo Gemma Suárez Pérez y como decía, pues soy una nueva incorporación en el mundo de las instituciones, ya que empecé a trabajar en el Consejo de la Unión Europea en julio, o sea, hace unos 4 meses, casi 5 ahora. Y trabajo como traductora de español. Yo soy de Teror, hice la licenciatura de traducción e interpretación hace ya unos cuantos años en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la FTI. Y la hice con inglés como primera lengua extranjera y alemán como segunda. Hasta ahora, pues siempre había trabajado, siempre he trabajado en el mundo de la traducción, como traductora, como revisora y como gestora de proyectos. He ido pasando por diferentes sectores, ¿no? Empecé en el sector privado durante 7 años y luego, antes de entrar ahora en las instituciones, estuve 12 años trabajando en una fundación sin ánimo de lucro en La Haya. Y nada, al final, hace unos meses, pues di el salto al sector institucional como agente temporal del Consejo de la Unión Europea. O sea, yo no soy funcionaria, no tengo una plaza de funcionaria, sino de agente temporal. ¿Cómo llegué al Consejo? Pues bueno, yo llegué a través de una convocatoria de manifestaciones de interés para traductores de español. Esto es lo que en inglés llaman un Call for Expressions of Interest, que la verdad es que es un nombre bastante rimbombante, pero simplemente es un proceso de selección para cubrir plazas, en este caso, de agentes temporales. Y bueno, es un tipo de proceso que seguramente pues ya muchos habrán oído o habrán visto, en el que se hace una selección de candidatos para añadir a una lista de recursos. Y a partir de esa lista luego se va llamando gente según surge la necesidad de cubrir vacantes, ¿no? En el caso de los traductores de español, en las instituciones ya hace muchos años que no se convoca una oposición, lo cual quiere decir que las listas de personas que habían aprobado las oposiciones se han ido agotando. Y entonces, hasta que se convoquen las próximas oposiciones, pues había una necesidad de cubrir plazas y de ahí que hayan hecho esta convocatoria para agentes temporales, ¿no? De la cual yo me he podido beneficiar. Yo me enteré de esta convocatoria a través de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes, porque ya hay varias personas que son traductores en las instituciones que son también parte de esta asociación y a través de ahí se difundió la convocatoria también, ¿no? Aparte de los lugares habituales. En este caso, el proceso que yo hice tuvo 3 fases. Yo creo que son fases bastante estándar, pero bueno, siempre hay una adaptación según el tipo de puesto al que te presentas, ¿no? En el proceso que yo hice, empezamos con la propia manifestación de interés, ¿no? Que es donde se rellena el formulario de candidatura, que si ya lo han probado es bastante extenso. Lleva bastante tiempo, ¿no? Te piden mucha información personal, académica, laboral, y luego al final de ese formulario sí se te hacen unas preguntas para que tú expliques tus motivaciones, ¿no? Para presentarte a la convocatoria, para trabajar en la Unión Europea, pues esto. En este caso también aparte nos pedían que hiciéramos una carta de motivación adicional y que tuviéramos el currículum actualizado en la plataforma que se llama EUCV Online, que era a través de la cual se presentaban las candidaturas. Luego la segunda parte de mi proceso fue una prueba de traducción y una prueba de revisión de una traducción que es estándar para traductores. Los hicimos de inglés a español, aunque hay veces que te pueden pedir traducir del francés, o sea que es interesante si también sabes francés. Y el paso final de este proceso que yo hice fue una entrevista. Yo al final pues tuve la buena fortuna de poder superar las 3 fases y entrar en la lista y justamente en ese momento había unas plazas libres
y me invitaron me ofrecieron una de esas plazas y así fue como llegué a Bruselas, ¿no? A Bruselas y específicamente al Consejo, ¿no? Que verán que yo siempre digo Consejo bueno, en todos sitios se nombra Consejo, Consejo de la Unión Europea, pero yo trabajo específicamente en un organismo que se llama la Secretaría General del Consejo, que es pues un ente que se encarga de prestar apoyo a dos instituciones, no una, sino dos. Todas estas cosas yo las he aprendido una vez, ya estaba dentro del Consejo, ¿no? Estas dos instituciones a las que se presta apoyo desde la Secretaría son el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que como ven tienen nombres que lo hace bastante a veces confuso todo esto. En la Secretaría General del Consejo pues trabajan unas 3.000 personas aproximadamente, de las cuales 900 somos traductoras. Traductoras, claro, en las 24 lenguas oficiales de la Unión. Entonces existe una unidad lingüística por cada una de las lenguas de la Unión. Y nosotros, me gusta comentarlo porque siempre hay confusión entre los trabajos de traducción y de interpretación. Entonces nosotros en el Consejo, en la unidad donde yo trabajo, nos dedicamos a la traducción, que es el trabajo con textos escritos. Luego los servicios de interpretación, que también se utilizan durante las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno y de los ministros, pues esto es un servicio que ofrece otra institución, ¿no? Es un servicio combinado entre instituciones, ¿no? Pero bueno, solo por puntualizarlo. De momento mi experiencia es corta, pero está siendo muy positiva, ¿no? Todo ello a pesar de que la verdad es que el proceso de adaptación está siendo bastante intenso y requiere mucha energía, ¿no? Claro, en primer lugar tienes que entender dónde estás, qué cometido tiene la institución en la que trabajas y cómo el trabajo que tú haces encaja en ese cometido, ¿no? Eso ya en sí es bastante material y contenido que digerir. Pero bueno, no estás solo ante el peligro. Las instituciones tienen sus programas de formación y el Consejo, por ejemplo, pues eso, tiene un programa de formación de nuevos empleados que es muy completo y por medio del cual durante meses tú recibes formación, porque son tantos los temas que lo tienen que alargar durante meses y lo que tienes es que irlo compaginando con tu trabajo y con la formación propia de tu trabajo, porque aparte de conocer la institución, tú tienes que conocer los pormenores de tu trabajo. Yo ya tenía experiencia como traductora y años de trabajar en el sector, pero claro, el tipo de trabajo que se hace aquí es muy específico, hay que conocer las herramientas, hay que conocer los tipos de textos y las dificultades que esos tipos de textos entrañan, ¿no? En cuanto a las cosas así curiosas que estoy aprendiendo, que estoy notando sobre el consejo y el trabajo que se hace en el consejo, es que, por ejemplo, em, en esta institución, los traductores también damos servicio durante las cumbres. Es decir, normalmente durante una cumbre de jefes de Estado o de Gobierno, obviamente hay intérpretes porque ellos van traduciendo oralmente las intervenciones de cada uno de los jefes de Gobierno que estén en la reunión. Pero aparte de eso, hay una sala aparte donde hay un equipo que representa a cada una de las unidades lingüísticas que está allí preparado para cualquier necesidad de traducción que pueda haber y en especial para poder traducir inmediatamente las conclusiones del Consejo, ¿no? Que es ese documento que se publica cuando se acaba el Consejo, que contiene los acuerdos a los que se ha llegado y las posturas que va a adoptar el Consejo con respecto a determinados temas de actualidad política. Y esto es justamente otra de las cosas que me está pareciendo muy, muy interesante del trabajo en el Consejo, es que aparte de trabajar mucho con textos jurídicos, como se hace en todas las instituciones,
En el Consejo, además, hay muchísimos textos políticos, porque es un lugar donde se toman muchas decisiones de carácter diplomático, de carácter sobre cuál va a ser la postura oficial de la Unión sobre determinados temas. Y claro, no está solo lo que se ve en las conclusiones del Consejo. Esas conclusiones son el punto final de un proceso muy largo que dura meses entre reunión y reunión, en el que se van teniendo reuniones más pequeñas, de representantes, cuya documentación nosotros como traductores también traducimos. Entonces vas viendo la historia y las idas y venidas que tiene cada decisión que se va tomando. Y la verdad es que es muy interesante. A mí me hace reflexionar mucho también como ciudadana, ¿no? De todas las cosas que no sabemos o que no sabemos cuán complicado es el trabajo que se hace en las instituciones, a la par que es muy interesante, pero que es hacer encaje de bolillos para poder llegar a una postura en la cual los 27 países estén de acuerdo y puedan eh, firmar esas conclusiones, ¿no? Bueno, en principio esto era un poco lo que yo tenía pensado contar, y si luego alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, pues ya nos vemos en el turno de preguntas. Bueno, ya sabemos que cuando va Pedro Sánchez y se reúnen todos y demás, pues bueno, hay gente de la Universidad de Las Palmas por ahí Sí. haciendo esa labor y evidentemente, bueno, nosotros los juristas tenemos muy clara la trascendencia que tienen los traductores e intérpretes, pues los traductores en los textos legales a lo mejor que vemos y que a veces se hacen comparaciones, ¿no?, de las versiones en distintos idiomas y porque los conceptos jurídicos pueden ser, en algunos idiomas un concepto significa dos cosas, pero en otros solamente significa uno. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Ahora mismo estoy dirigiendo un trabajo de fin de grado de doble grado sobre esto, del máster, perdón, de la abogacía. Y también, bueno, en la interpretación también, pues esa interpretación que se hace entre los líderes de los grandes estados y que una palabra puede ser esencial pues para que una conversación salga un poquito mejor o un poquito peor y los matices que tienen, ¿no? Con lo cual eso lo entendemos, la trascendencia que tiene esa labor, así que mil gracias, Gema. Bueno, en segundo lugar va a hablar Juan Luis de Castelví. Juan Luis ha trabajado en el ámbito del Parlamento Europeo. Él ya nos dirá un poquito más circunstancias, detalles que pueda desarrollar en la gestión del Parlamento y también en ámbitos de seguridad. Lo conocí cuando estaba también aquí en esta universidad en ese ámbito y bueno, ha seguido también en otros. Lo tengo que decir también, es un gran experto no solamente en este ámbito también, sino que en Canarias los planes de seguridad, los planes de autoprotección, los planes públicos de catástrofes, como estamos viendo ahora mismo, y de las circunstancias que ocurren con los animales en esas catástrofes y cómo se gestionan, pues una de las personas que tiene la responsabilidad de que en Canarias seamos pioneros en cómo se ha regulado esa materia a nivel gobierno autónomo es precisamente Juan Luis. Así que nada, gracias Juan Luis por aceptar una vez más de los veteranos el atraco que te solemos hacer cada X tiempo para que hables de tu experiencia en el Parlamento. Un millón de gracias por la invitación. Saludos a todos. Como yo soy feo, he preparado una presentación un momentito. No sé si se ve. ¿Se está viendo en pantalla? Se ve. ¿Se ve? No Vale. sé si estaré de acuerdo contigo en lo que digas a partir de ahora, pero hasta ahora estoy de acuerdo contigo en todo. Me lo imaginaba. Yo pido disculpas porque soy criado en Tenerife, aunque haya estudiado en la Universidad de Las Palmas. Pero bueno, en algunos sitios es una ventaja, pero entiendo que hoy pues quedó en desventaja, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un repaso súper breve, luego pues 8 minutos voy a pasar volando por todo esto, pero me parece importante. Efectivamente, yo trabajo para el Parlamento Europeo en Bruselas. Por desgracia, por un problema de salud, pues me tienen medio jubilado y estoy actualmente en España, pero sigo siendo empleado. Yo soy un agente contractual permanente, que ahora explicaré qué es eso, ya que Gemma ha comentado
el tipo de contrato que tiene, pues para que vean que hay una variedad inmensa. Y luego les someteré a la tortura al final, antes de despedirme, de que me tengan que ver la cara. Y luego, pues si tienen alguna pregunta al final, pues estupendo. Nada, simplemente una cosa que es importante, evidentemente, yo soy empleado del Parlamento, pero no hablo en nombre de la institución. Cualquier cosa que diga aquí no deja de ser mi opinión personal. Esto es algo que en teoría estamos obligados a hacer todo, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. Y bueno, ya saben que son 27 países miembros, pero ¿para qué nos sirve en la práctica estar en la Unión? Pues si vienen de los cursos con Lucas, la mayoría ya lo sabe, pero es bueno siempre dejar claro que tenemos cosas como el espacio Schengen, o Schengen, que nos permite movernos con libre circulación por toda la Unión Europea y otros países que, aunque no sean miembros de la Unión, lo aplican. Los programas Erasmus y Erasmus Plus para poder estudiar parte de nuestros cursos en otros lugares. El 112 como número único de emergencias es un asunto que viene de Europa. El roaming, que no haya roaming, que con nuestro teléfono español podamos movernos por Europa, por la Unión Europea, y llamar y usar datos sin recargos, pues también es una cosa que gracias a la Unión Europea. El euro, por supuesto, aunque algunos lo verán como algo menos positivo, pero es algo muy importante. Somos la primera potencia mundial en ayuda humanitaria, gracias a la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Incluso detalles como el cargador universal tipo C, que va a ser obligatorio en breve ya para todos los dispositivos electrónicos, pues se ha regulado gracias a la Unión Europea. Si no, seguiríamos teniendo que usar un cargador distinto para cada cacharro, que es algo bastante útil. Otras cosas, pues financiación europea para todo, o sea, desde la estación marítima de Algeciras, material de la Guardia Civil, los helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canarios, están financiados por fondos de la Unión Europea, recursos de emergencias de otras comunidades, camiones de bomberos, pero lo más importante, más de 70 años de paz duradera dentro de nuestras fronteras. Por desgracia, justo al borde de nuestra frontera, tenemos un ejemplo muy claro, como puede ser Ucrania, pero desde que está la Unión Europea tenemos el periodo de paz más largo que hemos vivido. Bueno, instituciones tenemos muchísimas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, a menudo la sensación que nos da está un poco de confusión. Precisamente esto estaba diciendo Gemma, ¿no? El Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, por supuesto el Parlamento, la Comisión, pues a veces genera mucha confusión. Entonces, una cosa súper breve, el Parlamento actualmente con 720 eurodiputados, 61 de ellos españoles, sigue siendo la presidenta Roberta Metsola, es una institución muy importante porque es una de las más importantes en cuanto a trabajo legislativo, aunque es compartido con la Comisión y con el Consejo, que es muy complicado. Esto es para hacer un máster, como comentaba Lucas, obviamente, y oirán muchas veces que a los eurodiputados nos referimos a ellos como MEP, que es Member of the European Parliament, o miembro del Parlamento Europeo, y suele ser la denominación. Entonces, si de vez en cuando ven escrito por ahí MEP, que sepan que se refiere a un eurodiputado. El Consejo Europeo, como veíamos, es la reunión de los jefes de Estado de Gobierno, cuando los 27 presidentes del gobierno o jefes de Estado del gobierno, en nuestro caso realmente sería el rey, pero como el rey reina pero no gobierna, pues es el presidente del gobierno quien acude a estas reuniones, pues se reúnen para tratar temas y llegar a acuerdos que competen a toda la Unión Europea. Actualmente, después de Donald Tusk, recuerden que es Tusk, no Tusk, porque no es inglés precisamente, Charles Michel es el nuevo presidente del Consejo Europeo, era el primer ministro belga hasta entonces y lo será hasta final de este mes de noviembre. Y luego pues tendremos otro. Y luego lo que llamamos el Consejo, pues el otro, el Consejo de la Unión Europea, que también lo llamamos solo, el Consejo es donde se reúnen los ministros. Pues si van a hablar de agricultura, van los 27 ministros de agricultura de la Unión Europea. Si vamos a hablar de justicia, pues los ministros de justicia, y llegan a acuerdos concretos sobre temas concretos. Es el mismo edificio, o los mismos edificios, que son varios, pero son dos instituciones diferentes en su funcionamiento y en sus resultados. Y bueno, terminando, una cosa importante, que el Consejo de Europa no es parte de la Unión Europea, es un organismo de Europa, pero no de la Unión Europea. Por eso entiendo que todo esto es muy confuso, así a bote pronto. Y luego, por último, importantísimo, la Comisión Europea, que viene a ser el gobierno de la Comisión. Simplemente, pues eso, hay 25 comisarios, cada uno por distintas áreas, de protección civil, defensa, seguridad, más la presidenta, que sigue siendo Ursula von der Leyen, y el alto representante, que todavía, Josep Borrell, de momento,
aunque ya quedará poco para el relevo. Y bueno, pues este es el edificio principal de los 80 y tantos que tiene. ¿Cómo opositar, cómo presentarse a la Unión Europea? Pues para trabajar hay que ir a través de esta página, epso.eu, que es European Personal Selection Office, la Oficina Europea de Selección de Personal, que aglutina las plazas para todos los puestos de todas las instituciones. Hay otros medios, pero bueno, este es el más importante. Como bien decía Gemma, hay que dedicarle unas cuantas horas, un par de días, al menos a rellenar todos los datos que te van a pedir, así que estas cosas háganla con tiempo y nunca dejen alcanzar el límite de tiempo. Estos son los tipos de puestos disponibles como cosa muy general. Pues si no tienes carrera y quieres ser funcionario, te presentas a los puestos de AST o de asistentes, que tienen distintos niveles. Si tienes carrera y te quieres presentar a esos puestos, lo que sería el grupo A de la administración aquí en España, te presentas a todos los puestos de administrador, de AD, que van del nivel AD5 en adelante. Luego están los agentes temporales, que usan la misma nomenclatura que los funcionarios, pero tienen un tiempo determinado. Y los agentes contractuales, lo mismo. Hay puestos, el nivel 1, 2 y 3 es para personas que no tengan carrera, y luego puestos a partir del 4, o el 4, que es el que convocan, que es para personas que tengan estudios universitarios. Todos pasan por lo mismo. En EPSO vas a tener unos exámenes que vienen con lo que nosotros conocemos como psicotécnicos aquí, que serían estos verbales, numéricos y abstractos. MCQ es Multiple Choice Questions, que son tipo test, varias opciones para responder, solo una es correcta. Luego, si te presentas a plazas generales, pues hay unos exámenes de conocimiento de la Unión Europea, y si te presentas a plazas especializadas, que viene a ser como un concurso de mérito, que es a lo que me presenté yo para un tema concreto de seguridad, pues ya te hacen un examen específico de conocimiento de ese campo al que te estás presentando. Y luego hay un ejercicio escrito normalmente que pueden testar o evaluar 4 competencias generales. Todo esto está explicado en EPSO. Si entran en la página, ven arriba donde está la casita, no sé si se ve el cursor, pues acerca de EPSO, trabajar para la Unión Europea, proceso de selección. Entonces aquí tienen incluso pruebas, exámenes de simulación, y así ven un poquito cómo funciona. Y luego en trabajar para la Unión Europea pues se despliega también y verán los puestos que están disponibles y las plazas que se van a convocar para que puedan ir preparándose. No vamos a hacer esto, simplemente es un ejemplo de esto que llamamos psicotécnicos, el verbal, el numérico. Entonces te van a poner primero una prueba con un texto y te van a decir cuál de estos 4 son correctos, que de hecho hay que encontrar el que es más correcto. Te lo ponen en tu idioma, ¿eh? Aquí en el ejemplo sale en inglés, pero esto te lo ponen, se acaban de cumplir los 8 minutos, ya estoy terminando, te lo van a poner en español, en nuestro caso, salvo que ustedes elijan otro idioma nativo. Entonces, bueno, pues tienes que elegir en base solo, no a tus conocimientos, solo al texto que te aparece en pantalla, cuál sería la respuesta correcta. Luego tienes uno de numeritos, que vas a aplicar reglas de 3 como un condenado. Te dan unos datos, te dan una información y tú tienes que ver cuál es la respuesta correcta. La E en este caso es muy cruel, ninguna de las anteriores, eso es muy duro, cuando puede ser que ninguna, pero en general suele ser alguna de ellas. Y luego esto, que es lo típico que sí conocemos, pensamos todos en los psicotécnicos de las oposiciones españolas. Entonces simplemente es un ejemplo, pues lo mismo. ¿Cuál sería el siguiente en esta secuencia? Entonces, bueno, pues las respuestas correctas aquí hubiera sido la A en el primero, en este hubiera sido la D, 3-1, y en este, pues la D. Da lo mismo, simplemente para que se hagan una idea de cosas, de lo que te vas a encontrar cuando oposites. Y lo que les decía, si ven aquí, esta es la pantalla de lo que tienes que ir rellenando, pues tus idiomas y tu nivel, la información, tus datos personales, tu currículum, tu motivación y fortalezas, si cumples los criterios de elegibilidad que han sacado para esa convocatoria, tu educación y formación y tu experiencia profesional, tu currículum. Pues claro, todo esto se rellena y hay que rellenarlo sumando meses, tiempo de trabajo, poniendo un montón de datos, enlaces. Es bastante complejo, así que sepan que van a tener que dedicarle unas cuantas horas. Entonces voy a someterle al castigo de verme en vivo. Aquí estoy, o debería estar, creo que le he dado a dejar de compartir. Ahí está, vale. Entonces, bueno, pues yo he sido, ahora estoy con esta suerte de jubilación, soy oficial de seguridad y prevención de la Unión Europea, viene a ser, bueno, el cuerpo de seguridad del Parlamento Europeo,
y nos dedicamos a la protección de las autoridades y todo el personal interno del Parlamento, todo el control de accesos, control de correos, rondas internas, la escolta de la presidencia, en este caso de la presidenta, el departamento de investigación, propia formación interna. También he sido formador en el Parlamento durante un periodo de varios años, y fue un concurso de méritos realmente. O sea, había examen y conocimiento de la Unión Europea, pero buscaban gente con un perfil determinado. Y la diferencia fundamental entre ser agente contractual permanente y ser funcionario es que yo muero en mi puesto. O sea, yo promociono por antigüedad y puedo pasar a otros puestos aprobando otras oposiciones. De hecho, yo estoy en bolsa de reserva, en una lista de reserva de otra oposición que tengo aprobada a un nivel superior, pero bueno, pues por este problema de salud, de momento me quedo como estoy. Pero lo que pedían sobre todo era mucha experiencia pues, en el campo de la seguridad y las emergencias, y obviamente los idiomas. Entonces, una cosa que veía cuando estudiaba el grado de seguridad y control de riesgos en la Universidad de Las Palmas, a la gente le cuesta mucho el tema de los idiomas, y parece que el B1 que te exigen es solo un trámite para pasarlo, qué rabia, tengo que estudiar esto. Los idiomas te abren puertas. Los idiomas son esos ladrillos con los que tú eliges si haces puentes o levantas muros. Y si hablas idiomas, se te abren un montón de puertas para trabajar en el extranjero, y trabajar en las instituciones europeas merece mucho la pena. Yo me fui un poquito mayor para allá, pues casi con 40 años, y bueno, pues viniendo de provincias, como digo yo, Bruselas se me hizo un poco cuesta arriba, pero la experiencia es brutal. Es brutal a todos los niveles. Vives en una capital europea importante, entras a trabajar en un sitio que es alucinante, o sea, solo entrar y ver el edificio, Dios mío, yo trabajo aquí, es flipante. Y impresiona de vez en cuando ya te has acostumbrado, porque la rutina nos llega a todos, pero de repente te paras a pensar, abres los ojos, miras alrededor y dices, estoy aquí, trabajo aquí. Y he conocido gente alucinante de todos los países, una riqueza cultural, una riqueza profesional. Porque sí, he estado, una foto que tengo por ahí, escoltando al Dalai Lama, sí, muy bonito, pero es más impresionante todavía el estar tomándome un café con otro funcionario que es el que está redactando los documentos con el Brexit, por ejemplo. Pues yo desayunaba todos los días con la gente que sacaba todos los documentos de seguimiento del Brexit, que no se puede imaginar la dificultad legal que ha conllevado este proceso. O sea, es una pesadilla que todavía no ha acabado, de hecho, y yo estaba con gente que decía, pero ¿cómo me habla este pedazo de profesional a mí, ¿no? Que soy un pobre desgraciado de aquí, el último mono de esto? Y son compañeros que están allí, y es gente brillante, hay de todo, obviamente, ¿no? Como en botica, pero alucinante. Así que ya está, yo con esto he terminado, y luego si me quieren preguntar algo, pues aquí me tienen. Mil gracias, Juan Luis, por explicarnos de forma tan pedagógica. Se nota que ha trabajado en formación de la Unión Europea, de forma tan pedagógica, cómo se accede, cómo no se accede, porque como saben, nosotros todas estas grabaciones las tenemos en la página web de la Universidad de Las Palmas. Pueden entrar en el YouTube y en la página de internacionalización. Todo ello gracias a Jorge Castellano, que siempre está con nosotros en todos estos eventos, y les aseguro que sirven mucho de repositorio para nuestro estudiantado que quiere trabajar en la Unión Europea y se puede informar. Como han visto, tiene una clave estas oposiciones, que no son las típicas oposiciones españolas que tienes o 100 o 300 temas que estudiarte, sino que son de habilidad, de capacidades, de competencias, y bueno, se pueden acceder a ellas sin haber estado estudiando esos 3 años, 200 temas, por ejemplo, ¿no? Sino teniendo esas competencias o esas habilidades. Por cierto, Juan Luis, te robo la frase de los ladrillos para construir puentes o muros. Me parece una cosa muy bonita para los idiomas, para mi estudiantado. Y ahora pasamos a Miriam Sosa, que es asistente administrativa en comunicación de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión Europea. Por lo tanto, una tercera institución diferente, la Comisión Europea, todos lo conocemos. Bueno, pues le explicará cómo accedió ella, y no sé, bueno, yo siempre le digo que si nos explica algún truquillo, alguna cosita que pasa por dentro de cómo comunica la Unión Europea, en este caso en la Dirección General de Recursos Humanos, siempre aprendemos bastante con estas experiencias. Así que nada, mil gracias, Miriam, por participar también en este evento. Nada, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, muchas gracias a los que están ahí, los que ven también online. Yo me llamo Miriam, como ya han comentado, y trabajo para hacerlo más pequeño, porque así como el nombre parece muy, muy grande, mi trabajo en la comisión es pues agente de comunicación. Básicamente lo que hago es
revisar o, bueno, desarrollar y también revisar la página web de del nuevo colegio de comisarios de la comisión. Y bueno, yo también tengo una pequeña presentación que incluso va a ser mucho más pequeña de lo que tenía pensado, porque también tenía como para explicar todo lo que era los distintos organismos, cómo entrar a trabajar en la comisión, etcétera. Pero bueno, ya Juan Luis lo ha explicado perfectamente bien, así que no creo que haga falta que yo vuelva a explicarlo. Y espérense a ver, porque tengo aquí como muchas... aquí, vale. No sé si la pueden ver. Sí, sí, se ve bien. Sí, vale. A ver, un momentito. Muy bien, pues como ya vieron en la presentación de Juan Luis, este es el edificio de la comisión, bueno, el Berlemont, ahí donde están los comisarios de de la Comisión Europea. Luego hay muchísimos otros edificios que no son tan magníficos ni tan bonitos como este, pero bueno. Y bueno, yo estudié traducción e interpretación, el doble grado en inglés, francés, inglés, alemán, en la facultad, en la FTI, como GEMA también. Y tras terminar la carrera, pues fue en 2020, así que bueno, sabemos todos lo que pasó en 2020, pues llegó el COVID. Y justo antes de que llegara el COVID, tuve la suerte de cursar las becas África del Cabildo de Gran Canaria y me fui a hacer prácticas a la Universidad Internacional de Agadir. Luego de esto, pues decidí ser un experto en relaciones culturales y comerciales con África, lo que me llevó a hacer el máster en negocios internacionales de Proexca. Ya van a ver que he hecho muchas becas porque yo soy la niña becas y las becas son una herramienta maravillosa para llegar a lejos. Y bueno, gracias a esta beca de Proexca me fui de prácticas a la oficina comercial de la Embajada de España en Paraguay, donde estuve un año. Y la verdad que aunque al principio yo me quería ir a África, porque para eso había estudiado el experto en relaciones culturales con África, me acabé yendo a Paraguay y eso me abrió las puertas pues para acabar en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Comisión, DINPA, como la conocemos en inglés. Estuve pues en la oficina del director de Latinoamérica, ayudándole con la cumbre de la Unión Europea y Estados latinoamericanos, que fue el año pasado, en julio. Y fue una experiencia, la verdad, increíble, aprendí muchísimo. Y gracias a eso, pues luego me pude quedar como interimer, que ya explicaré ahora lo que es trabajando en la Comisión Europea. A ver si puedo pasarlo. Bueno, ya esto lo ha explicado Juan Luis, no hace falta que yo repita. Bueno, por aquí tenemos el colegio, o el que será el nuevo colegio de comisarios, que son pues representantes de todos los Estados miembros de la Comisión Europea. La presidenta, como ya sabemos, es Ursula von der Leyen. Y bueno, por aquí tenemos a Teresa Rivera, por ejemplo, en representación de España, y todo lo que tenemos por aquí, representando a cada país, que justo ahora, esta semana y la siguiente, son las presentaciones de estos posibles comisarios ante el Parlamento Europeo, que será quienes acepten o no su candidatura. Justo yo, de hecho, trabajo con la oficina que lleva todo esto del gabinete de los comisarios. Bueno, la Comisión Europea es enorme, literalmente. Tiene muchísimas agencias ejecutivas, direcciones generales que tratan distintos ámbitos, desde clima, energía, transporte, relaciones internacionales, budget, por ejemplo, o sea, todo lo que es el dinero, defensa, educación, etcétera. Y con esto quiero resaltar esto, perdón, bastante, porque normalmente cuando pensamos en la comisión, pues pensamos en que tiene que ser un tipo para trabajar en la comisión tiene que ser un tipo de persona que haya estudiado relaciones internacionales, o no sé, o incluso traducción, interpretación, derecho, pero bueno, que hay perfiles para todos y, por ejemplo, hace falta bastantes ingenieros en la comisión, perfiles específicos. Bueno, los tipos de contrato de la comisión ya los explico por aquí Juan Luis. Yo solo quiero comentar que yo soy interimer, que básicamente es pues un contrato según demanda,
Por ejemplo, yo estoy pues, ahora mismo con este proyecto de la página web, pero anteriormente lo que hacía era cubrir una baja de maternidad y realmente no estás contratado por la Comisión Europea, entonces no tienes pues todos los maravillosos derechos que tienes como trabajador de la Comisión, pero bueno, el sueldo está bastante bien, no me puedo quejar. Y luego también está el contrato de intra o extramuros, que también es según demanda, también te contrata pues alguna empresa de trabajo temporal o alguna consultora incluso, y es sobre todo pues para personas especializadas en un ámbito. Y bueno, lo que a mí me gusta, como ya les decía, he hecho muchas prácticas y me gusta hablar de las prácticas porque creo que es una herramienta bastante democrática para que todos lleguemos a este tipo de instituciones, sobre todo. Y bueno, tenemos becas en el Comité de las Regiones, que también es una institución de la Comisión, no, perdón, de las instituciones europeas. La beca Schuman, que es la beca del Parlamento Europeo. También también se pueden hacer prácticas en el Comité Económico y Social de la Unión Europea, en la Secretaría General del Consejo, por ejemplo, donde se encuentra GEMA, e incluso en las delegaciones de la Unión Europea en el extranjero, es decir, en cualquier oficina que la Unión Europea tenga pues, en sus países socios, como por ejemplo Estados Unidos, sería. Y luego, pues las becas Blue Book, que son las becas que hice yo, que son unas becas que tienen una duración de 5 meses. Hay dos periodos al año, o bien del 1 de marzo al 31 de julio, que para ello, uy, perdón, ¿qué le pasó? Que para ello tienes que aplicar, bueno, luego tenemos 1 de octubre al 28 de febrero, para la que empieza el 1 de marzo, aplicas el año anterior, en julio o agosto más o menos, y para la de octubre se aplica a principios de ese mismo año. Somos becarios con sueldo, lo cual está bastante bien, porque si no en Bruselas es un poco difícil sobrevivir, y tendríamos un sueldo de 1.350 euros. Bueno, el proceso de selección es un poco difícil, podríamos decir. Primero, pues envía la candidatura con currículum, formación, absolutamente todo, la carrera, el máster, todos los cursos que tengas, experiencia laboral incluso. Y luego, pues, se pasa por una preselección en la que se basan en tu formación y en los idiomas que tengas. Muy importante. Siempre, obviamente, nosotros tenemos el español como lengua materna, así que ya vamos a tener un idioma de la Unión Europea como nivel C1 o C2, pero luego también hay que manejar otro idioma, el C1, B2 de la Unión también. Normalmente suele ser el inglés, o si no, bueno, francés o alemán, ya que son también las lenguas, ¿no? de la Comisión. Las becas Blue Book se pueden hacer pues, de dos modalidades, podríamos decir. Están las administrativas, que fue la que hice yo, por eso trabajé en INPA, en la Oficina de Relaciones Internacionales, pero también hay becas más específicas para traductores e intérpretes. Tienen procesos distintos, es decir, el segundo paso de preselección es distinto y por eso lo he colocado así. Aquí, como pueden ver, tienes que tener ya 3 lenguas, que es bueno, básicamente lo que se espera, ¿no? de un traductor o intérprete. Y luego pues tienes la selección por parte de la dirección general o la agencia, que te abren unas plazas en estas direcciones generales y tú tienes que mandar tu carta de motivación y currículum para explicar por qué eres tan maravilloso y por qué te tienen que contratar a ti. Vale, vuelvo atrás, perdón. Bueno, por aquí tenemos un par de páginas de interés en las que podemos encontrar información sobre becas o trabajo en las instituciones europeas en general. Por ejemplo, hablamos de Europa, YEPSO, que además tiene vídeos explicativos muy interesantes para poder desarrollar la solicitud para las becas. El ARREPER del Gobierno de España en Bruselas también incluso tiene una newsletter que todos los meses envía pues, con las nuevas ofertas que haya tanto de becas como de empleo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. También con respecto a esto, el Gobierno de Canarias tiene una beca Europa
con 2 modalidades también. Una para realizar estudios en el Colegio de Europa, aquí en Bruselas, o bien para hacer prácticas en la representación del Gobierno de Canarias en Bruselas, que es la verdad una oficina maravillosa, donde acoge muy bien a los canarios que estamos aquí en Bruselas, y muy interesante poder trabajar ahí porque también eso te abre las puertas luego a las instituciones. Bueno, por aquí unas pequeñas bromitas, porque hay sobre lo que es vivir en Bruselas. Para aquellos que hemos vivido en Bruselas sabemos que tiene muchas sombras grises, porque básicamente es el único color que tiene esta ciudad a partir de octubre. Y bueno, luego por aquí, pues cómo eres cuando eres un becario de la comisión y cuando eres interinete y ya estás un poco cansado del trabajo. No es igual, ser becario es bastante bonito. Y nada, muchas gracias por su atención y por aquí dejo mi LinkedIn o mi mail por si alguien quisiera preguntarme algo más luego de la ronda de preguntas. Y nada, esto es todo por mi parte. Mil gracias, Miriam. De nada. Verdaderamente parece que ha habido... parece que se ha organizado bien el evento sin haberlo organizado, sin haber hecho nada. Creo que cada una de las intervenciones han sido complementarias y nos han informado sobre diversas formas de llegar y diverso contenido, ¿no? Miriam, lo siento, fuiste tú la que lo dijiste, pues ahora hemos tenido la niña becas, que además me encanta porque nosotros en el Vicerrectorado de Internacionalización hemos trabajado mucho en la difusión de las becas del Cabildo, las becas África. Me encanta que haya hecho el máster de Relaciones Hispanoafricanas que dirige nuestro querido Germán Santana, que ustedes les dará clase, les habrá dado clase en Canarias a lo mejor y les va a dar clase en el Diploma de Estudios Africanos. Y además que también les hable de la calle Livingstone, en donde está la sede de la Delegación de Canarias ante la Unión Europea en Bruselas y en la que si podemos tener la suerte de acudir, los que puedan acudir al viaje a Bruselas que deberíamos hacer en junio del año que viene, visitaremos a buen seguro. Así que nada, mil gracias, Miriam, por esa visión tan interesante. Como ven, hay dos cosas generales que creo que son interesantes. La primera es que hay infinitas formas de llegar a la Unión Europea. Y ahora Eliezer nos va a dejar otras formas diferentes de las que les han comentado. Lo segundo es que la primera criba que hacen es que es muy pesado hacer todo el proceso. Pero bueno, yo también le digo a mis estudiantes que va a ser difícil que le llamen para ir a la Unión Europea viendo esta noche el partido del Barça, tumbado ahí en la casa y viendo a ver cómo queda, o ayer el del Madrid. Lo mínimo que hay que hacer es trabajar un poquito para por lo menos postularte, ¿no? Y a partir de ahí, idiomas, conocimiento de Europa, voluntad, querer hacerlo y una cosa que siempre le solemos decir a la gente, perseverancia, porque es verdad, mucha gente no entra a la primera, pero al final ves que han conseguido lo que han querido y creo que hasta ahora en los 3 perfiles que tenemos, y el de Eliezer también lo conozco, también es diferente, 3 perfiles muy diferentes del momento incluso vital de llegar a la Unión Europea, porque bueno, vimos también que Gemma empezó a trabajar en otros sitios y en un momento determinado pues lo quiso y tenía esas competencias y accedió a trabajar en la Unión Europea. Por lo tanto no hay que hacerlo con 23 años recién terminada la titulación, sino cuando a uno se le cruce en el camino. La cuarta de las intervenciones va a ser Eliezer Diepa, que yo lo conozco de cuando él estudiaba en la titulación en la universidad y participaba en tantos actos del movimiento europeo, del ámbito europeísta, y ha estado en diferentes lugares. Ya les digo, me gustó mucho cuando hablaba de la validación legal, ¿no? De entidades que están financiadas por los fondos Horizon Europa. Ha estado en distintos lugares. Él participó en la del año pasado y estaba en otro lugar diferente. Y me gusta que se vea esa capacidad que tienen las personas de tener inquietud, e incluso en su caso, en muchas situaciones, de poder trabajar para agencias de la Unión Europea desde aquí, con lo cual no tiene el gris que nos acaba de hablar Miriam de Bruselas, que es algo que caracteriza a todas las personas que trabajan allí, y desde aquí también se puede trabajar para la Unión Europea. Así que nada, Eliezer, mil gracias por volver a acompañarnos y además sé que ha hecho un esfuerzo por estar físicamente porque tenía otra cosa justo antes y bueno, yo le pedí que si estaban los 4 online no había ningún problema, pero sí había uno que se les hacía carne delante y estaba aquí delante de ustedes para que lo viesen con nosotros. Así que nada, mil gracias. Muchas gracias, Lucas. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí.
Sí, sí, un auténtico placer. La verdad es que es un lujazo haber escuchado aquí a mis compañeros también. Y es lo que decías, casi parece que estaba organizado esto, porque de verdad que hemos caído cada uno de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Y cada uno con una experiencia que se complementa muy bien con la que tenemos todos. Bueno, yo en primer lugar agradezco que lo hayas comentado, Lucas, sabes que me gusta siempre destacarlo. Esta, de hecho, es la tercera vez, si no me equivoco, que ya participo en un evento como este. Y realmente a mí siempre me gusta recordar que fue Lucas, de alguna manera, quien me plantó un poco la semillita en la cabeza del tema de la Unión Europea, ¿no? A ver, por supuesto siempre lo tuve en mente, era algo que me interesaba, pero cuando yo pasé por la carrera, por el grado en Derecho, Lucas fue mi profesor, entre otras cosas me dio también Derecho Internacional Privado y de vez en cuando, bueno, cuando me enteré de que estaba con el tema del movimiento europeo, me interesé y fue eso lo que me llevó a conocer y a hilar una cosa con otra. No se crean que tuve ya el camino definido nada más empezar, realmente fue viniendo una cosa después de otra y fue gracias un poco a las inquietudes que me despertó la posibilidad de participar en ciertas reuniones con el Consejo del Movimiento Europeo lo que me permitió luego continuar adelante, ¿no? Porque me despertó también esa motivación. Pero bueno, nada, quería darte las gracias nuevamente por tenerme aquí. Ha sido un placer, como decía, escuchar a los compañeros, estar aquí también con ustedes nuevamente. Y bueno, como todos han comentado varias cosas, yo creo que son muy importantes y de alguna manera creo que han cubierto el aspecto más esencial de lo que es el acceso general a las instituciones de la UE. Se han comentado cosas de interinos, que yo lo comenté el año pasado, temas de becas, que creo que nuestra representante de becas este año lo ha cubierto mucho mejor de lo que lo podría haber hecho yo. A mí me gustaría, que es algo que me gusta mucho porque estuve trabajando en recursos humanos hasta hace relativamente poco, bueno, que le llegue un poco el día de hoy, además de con un poquito de formación, como con una oportunidad, de, por supuesto, de aprovechar esta intención divulgativa que tiene el proyecto este de que las instituciones de la Unión Europea se acerquen a la sociedad para que las conozcamos un poco mejor, pero también en el caso de los que estamos aquí en este aula hoy o a algunos de los oyentes que nos puedan ver en el futuro, pues que le ayude a manejar un poco sus expectativas, porque al final acercarnos a las instituciones de la Unión Europea también nos permite saber si eso que pensamos que nos interesa realmente se alinea con aquello que queremos hacer, ¿no? Hemos visto que es un proceso tedioso para llegar a muchas de las instituciones, no imposible para nada, precisamente por eso estamos aquí para hablar de ello. Pero precisamente por lo tedioso que es el proceso, yo creo que es bueno que cuanta más información contemos ya de base, pues es mejor, ¿no? Entonces, creo que lo voy a estructurar de dos maneras para que llegue mejor. Por un lado, para de alguna manera contribuir a manejar esas expectativas, ¿no? Al que le guste y le pueda interesar esto, voy a contar un poquito mi trayectoria, como han hecho mis compañeros, pero lo más por encima que pueda. Y por otro lado, pues también hablaré de vías de acceso, pero de algunas que no se han comentado. Me alegra que sea el caso, porque siempre me gusta hablar de la realidad de las agencias de la Unión Europea, porque es donde yo he desarrollado eminentemente mi carrera, ¿no? Entonces, empezando por mi trayectoria profesional, yo sí que se podría decir que soy uno de esos casos que hablaba Lucas, ¿no? Yo terminé realmente el grado en Derecho. Por supuesto, hice las prácticas en Derecho y demás, y colaboré en algunas cosas, temas de investigación y demás, pero eventualmente me interesó el tema de la Unión Europea. Y en un momento dado que estaba en Budapest, porque estaba por ahí de viaje, no se crean que me fui para trabajar directamente, estaba de vacaciones. La verdad es que me enamoré de la ciudad y me quedé. Cosas de la vida, se abrió una plaza mientras estaba allí y resulta que me llamaron un mes más tarde. Yo había decidido que me iba a quedar como 2 meses viajando, acababa de presentar el trabajo de fin de grado y dije, bueno, me voy a dar un tiempito, conocer esta parte de Europa que no conozco todavía, a ver qué tal, y mientras pues iba trabajando por aquí, por allá. Y esto que, bueno, se abre una plaza en el área de recursos humanos para una beca de prácticas en asuntos jurídicos. Era para aplicar el estatuto del funcionariado dentro de una agencia, que luego veremos por qué es importante este tipo de posiciones. Y nada, bueno, al aplicar fue un proceso más o menos como el que han explicado, pero quizás en las agencias varía un poco porque no todas las que están fuera del eje o del centro este neurálgico Benelux aplican el proceso del Blue Book, ni, bueno, beca Schumann en general, sino que también tienen sus propios procedimientos para seleccionar personal, por aquello de que están un poco más lejos y les gusta tener un poco más de control sobre sus procedimientos. Y bueno, al superar el proceso, aproximadamente un poquito más de un mes y medio más tarde, me llamaron y empecé a trabajar, ¿no? Aquello fue un mundo para mí. Conecto mucho con esto que dijo
antes, Juan Luis era, ¿verdad? No me quiero equivocar con el nombre. Sí. Con esto que dijo Juan Luis antes de lo que es entrar en un organismo europeo, es decir, yo estoy trabajando aquí, ¿no? Desde luego no se puede comparar a lo mejor con entrar en el Parlamento Europeo, que he tenido la suerte de hacerlo, pero la verdad es que cada organismo y cada edificio muchas veces tiene su propia magia, y yo creo que sobre todo el primer día es clave, y lo recuerdo perfectamente, de estar sentado ahí en el lobby esperando que me dejaran pasar porque no tenía el badge este que le llaman, ¿no? La placa de acceso, y cuando ya por fin entré, yo es que no me estaba enterando de nada, estaba, sí a todo, un poco por aquello de que estaba como procesando la realidad de que estaba entrando, ¿no? Ahora ya me parece algo muy normal, pero me gusta revivir esto y creo que lo he revivido mucho hoy. La verdad es que me ha encantado. No tenía ni pensado comentarlo, pero es que me ha surgido ahora y me ha puesto un poco los pelos de punta escuchar a algunas compañeras una que está empezando, ¿no? Otra que lleva un poquito más de tiempo y también a Juan Luis, que es mucho más veterano. Y bueno, pasando por esta beca de prácticas, entre otras cosas, no solo no sabía lo que estaba pasando el primer día, no tenía ni idea de dónde estaba yo metido. O sea, yo sabía que había pasado el procedimiento y que tenía los conocimientos justos de uno cuando sale de una carrera y dice, pues mira, yo tengo más que nada ganas, un montón de ganas, pero ¿qué puedo aportar yo aquí, no? Porque siempre viene un poco ese conflicto interno. Me fui dando cuenta también con la motivación y las ganas, viene saliendo luego todo eso que uno se ha ido trabajando. Desde luego el tema del idioma es muy importante, lo han comentado un montón de veces y siempre me gusta hacer hincapié en eso, ¿no? Hablar inglés ya ni siquiera es esto de me tengo que sacar el título porque tengo que acabar la carrera, lo comentaba Lucas. Es que se da por hecho que hablas inglés cuando vas a trabajar en una Unión Europea, ¿no? Y en una institución de la Unión Europea. Es que es esencial, es necesario. Y yo noté un gran salto en esa beca de prácticas porque a pesar de que ya venía con un nivel relativamente avanzado, que me lo había estado trabajando, el empezar a trabajar en el área jurídica y dentro de personal, que tratas con un montón de personas constantemente, pues te hace ponerte al día muy rápido y a veces con el estrés que ello conlleva, porque estar leyendo, interpretando textos legales y este tipo de cosas sin haberlo hecho previamente, y uno no sale de la carrera con ese nivel, entonces son cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, rápidamente, a los 6 meses de haber concluido esta experiencia en la que me empapé de todo lo que pude y ya más o menos, diría que al cuarto mes ya sabía dónde estaba, ya yo sabía quién era todo el mundo, dónde estaba, de qué iba el trabajo, el mío, el de este, el de la otra y el de aquel, y ya más o menos sabía hacia dónde quería apuntar. Ahí fue cuando empecé a trazar, siendo realistas, mi proyecto de carrera profesional dentro de las instituciones de la Unión Europea, porque antes no lo conocía, entonces era un poco en vacío, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, tuve la fortuna para otra persona, pero la suerte de que una persona estuvo de baja un tiempo y pude cubrir una plaza como interino también. En el caso de los interinos es diferente fuera de Bruselas y Luxemburgo. Es verdad que funcionan más o menos como comentaba la compañera ahora, pero no son los mismos tipos de contratos. La verdad es que en Bruselas es un poco más complejo, hay contratos semanales y este tipo de cosas. En el caso de Budapest se podían hacer contratos más largos, de 1 año, 2 años, sin ningún tipo de problemas. Y fue mi caso, estuve 1 año y medio aproximadamente y me fui en medio del COVID, suerte la mía, que me da por mudarme a Bruselas el día en que empieza el confinamiento en Bruselas. Y la verdad es que mi primera experiencia en Bruselas fue un poco quedarme en el hotel mirando a ver, y bueno, de hecho tuve que quedarme en el hotel 6 meses viviendo porque no se podía mirar piso ni nada en ningún lado, ¿no? Ahí empecé en Bruselas, en el César, en lo que fue realmente la primera experiencia profesional con un grado de responsabilidad mayor. No tenía nadie para supervisarme, estaba cubriendo una baja por enfermedad que era bastante duradera. Y bueno, todo el mundo tenía las expectativas muy puestas en que yo iba a llegar. Llevaba mucho tiempo en recursos humanos, como 1 año y medio, sin nadie que fuera experto en el estatuto del funcionariado, para un montón de procesos que estaban pendientes, derechos de personal, obligaciones, malas noticias que dar y ese tipo de cosas, y alguien tenía que de alguna manera analizar todo eso y decir, bueno, ¿qué? ¿Le damos para adelante o qué? Y claro, yo llegué un poco con el espanto de aquella realidad y dije, ¿y qué hago yo con todo esto? Bueno, pues a remangarse, ¿no? Y aprender un poco en el día a día del trabajo. Lo comentaba antes Gemma también, hay mucho apoyo en las instituciones de la Unión Europea a la hora de empezar, y normalmente hay programas de aprendizaje. Y para mí, una de las cosas buenas que tiene el tema de trabajar en agencias o en general en la UE es que, sobre todo cuando trabajas en el área de la administración, y por lo menos en la rama en la que yo empecé, el trabajo es muy similar en todos los organismos, ¿no? Yo empecé en Budapest, como decía.
ahí empecé a aplicar el Estatuto del Funcionariado y como todo el funcionariado y el empleado, los empleados públicos de la Comisión Europea y de las agencias y delegaciones, bueno, agencias más bien, se les aplica el mismo estatuto, pues el trabajo de aplicar ese estatuto, ¿no? Y desde el punto de vista normativo es el mismo en todo el territorio de la Unión Europea. Lo que cambia es con quién hablas y a quién le pides información y un poco dónde está el despacho de la persona donde tienes que ir, ¿no? Entonces, eso es un punto a favor, la verdad, por la rápida adaptación que tiene este tipo de trabajo una vez ya lo aprendes y lo fácil que luego es ir creciendo una vez ya sabes lo que estás haciendo, porque no es lo mismo llegar a un sitio y decir, pues ala, aprender de nuevo todo de cero, que ya llegar y ya saber lo que estás haciendo y saber moverte, ¿no? Cuando terminé aquí, conseguí una plaza de agente contractual también permanente en Cinea. Las agencias ejecutivas ofrecen contratos permanentes en la modalidad contractual. Y después de un tiempo trabajando allí, por cuestiones de salud también, me vine de vuelta para España. Aquello fue un drama, vamos a ser honestos, porque yo no sabía no trabajar en la Unión Europea. Yo estaba diciendo, a ver, bueno, me voy a tomar unos meses, pero luego dije, ¿y cómo exporto yo todo el conocimiento que tengo de algo que es un nicho tan específico como el funcionariado de la Unión Europea, ¿no? De sus derechos y obligaciones y de la adaptación, de la adopción de normas y de la interpretación de normas y decisiones de directores ejecutivos dentro, ¿no? Gobernanza, compliance, pero dentro de la Unión Europea, y cómo lo exporto yo a la privada en España, porque no tengo ni idea de cómo hacer eso. Me costó, fue un trámite, la verdad, ha sido un proceso que tuvo lo suyo, pero ya llevo 2 años aquí aproximadamente y en estos 2 años se me ocurrió, que es lo que quería comentar, yo creo que justo donde quiero hacer hincapié, que, bueno, esto que llamamos la Eurobubble ahí en Bruselas, la burbuja de la Unión Europea, yo nunca la había mirado y viene siendo básicamente un entramado de empresas que, siendo privadas, trabajan también en el contexto de la Unión Europea, ¿no? Yo conocía ya varias de ellas por cuando había trabajado en Budapest. Estas se llaman las KICs, Knowledge and Innovation Communities. Vienen siendo las comunidades de innovación y de conocimiento. Son empresas público-privadas, a veces consorcios, un montón de, son temas muy complejos que dentro del paraguas de una verdaderamente compleja estructura de una agencia llamada el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, se encargan de recibir fondos de la Unión Europea dentro del marco del proyecto Horizon Europe, Horizonte Europa, y distribuirlos en distintos campos de conocimiento en todo el territorio de la Unión Europea, dotando de subvenciones de alguna manera, a pesar de ser empresas privadas, dotando de subvenciones a otras empresas que quieran llevar adelante proyectos sostenibles dentro del marco del Horizonte Europa, ¿no? Dentro de los objetivos que tiene la Unión Europea de alcanzar sostenibilidad, reducir la huella de carbono, este tipo de cosas. Hay un montón de empresas que están muy interesadas en distintos campos, en la salud, en la movilidad urbana, en temas de alimentación, están interesadas en conseguir ser más sostenibles, ¿no? Y como proyecto conjunto, esto es una de las grandes banderas de la Unión Europea a día de hoy. 2 minutos, pues ya voy terminando. Esta es una de las grandes banderas, ¿no? Pues esta es una de ellas. Y yo empecé aquí a trabajar y ahora mismo llevo un tiempito trabajando en tema de compliance, que viene siendo asegurarse de que las empresas que acceden a esos fondos pues cumplen con todos los requisitos que de alguna manera se les exige desde el punto de vista de la regulación financiera europea para poder acceder a esos fondos, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Y quiero que se queden con esta idea. No todo está en la Comisión Europea, no todo es Blue Book, no todo está en CAST, no todo es EPSO. Es verdad que es una parte fundamental. De hecho, habrá como 32.000 empleados en la Comisión Europea. Por arrojar un dato, a mí me resulta impactante. Aproximadamente unas 70.000 personas solicitan empleo todos los años en la Comisión Europea. Solo un 3% suele conseguir acceder a un empleo, ¿no? Son números que a veces pueden abrumar a alguien que lo está intentando. Sigan intentándolo, porque de verdad que se puede llegar, pero yo creo que es interesante que simultáneamente, mientras intentas acceder a un DG, a la Comisión Europea directamente, conozcas la realidad de que existe un entramado de 39 agencias y 9 empresas comunes y un montón de empresas que también gestionan fondos públicos europeos a las que se puede acceder directamente a cada una de ellas. Entonces, el dato con el que se tienen que quedar para poder conocer cuáles son estas agencias y poder acudir a ellas y a sus procesos de selección específicos es
la red de agencias de la Unión Europea. En inglés le llaman EU Agencies Network y viene siendo la web a la que les recomiendo que accedan para que conozcan un poco los procedimientos de selección que tienen específicos y gestionados por cada uno de ellos, que distan de los que también se gestionan al mismo tiempo en EPSO y CAST y están centralizados por la Comisión Europea, ¿no? Es interesante porque brinda una cantidad de oportunidades simultáneas y alternativas al camino de lo que viene siendo la Comisión Europea, y te permite también conocer un poquito el resto del territorio europeo sin necesidad de trabajar directamente en lo que viene siendo la zona Benelux, ¿no? Nada, había demasiadas cosas que cubrir. Agradezco a mis compañeros por haber cubierto una buena parte también de yo creo que lo más esencial, así me lo he ahorrado yo y les he podido contar un poquito también de esta experiencia. Cualquier duda que tengan, estoy a su disposición, y en mi LinkedIn soy Eliezer Diepa, con Z y una sola P. Muchas gracias. Bien, creo que este es el aplauso para esas 4 intervenciones, y sí me gustaría que antes de que se nos acabe el tiempo, que queda poco, si hay alguna pregunta la podamos hacer, alguna inquietud, alguna cuestión, alguien que algo le haya parecido novedoso o extraño o que quiera preguntar, y ya en el poco tiempo que nos queda pues terminamos el evento. Les pediría que fuesen así más o menos rápidos en la pregunta. Si hay otra más, levantan la mano, las hacemos juntas y nos contestan. Bueno, profesor don Lucas, yo no me siento tan orgulloso como ustedes respecto a la Unión Europea por el hecho de que somos vasallos y esclavos de Estados Unidos. Y una pregunta a ellos, no una opinión. Si tiene alguna pregunta para ellos, concreta que... Pues no se me ocurre nada, disculpe. No. Bueno, sí me gustaría hacerle alguna pregunta a las personas que están aquí, para, aparte de que tengamos debate después, opiniones o lo que quieran. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta a alguna de las personas que están? Algo que no hayamos previsto que no fuese igual, que no fuese que no tuviésemos un poco previsto. ¿Alguna cuestión? Sí, hay una aquí. Bueno, que han felicitado aquí la exposición que hicieron todos, que les parece estupenda y muy interesante para poder dar esa información del acceso a la Unión Europea. A mí sí me gustaría, en tanto en cuanto a lo mejor nos podamos ir, que nos diesen una simple mínima referencia de lo que, si puede ser en una frase rápida, de lo que ha significado para ellos, en su experiencia personal, ser alguien de Canarias que tenía mucha ilusión en llegar a la Unión Europea y conseguirlo en un momento determinado, y cómo se han adaptado a esa burbuja, ¿no? Algunos ya lo han comentado, pero alguna enseñanza así para, imagínense, compañeros o compañeras de ustedes, personas de aquí que puedan en un momento determinado decir, bueno, tengo esta inquietud, pero está un poco lejos y no me atrevo ahora mismo. Si fuese en una frase corta antes de acabar. Cualquiera. Vamos a hacer el orden inverso. En una frase corta, si puede ser, para animar a la gente a participar, a poder informarse y buscar el lugar que les interese. ¿Qué clave darías, Eliezer? Yo destacaría sobre todo, si estamos hablando un poco para animarnos, ¿no? Más allá de a nivel profesional, yo destacaría la riqueza cultural y la oportunidad que existe de mudarte a un país nuevo, ¿no? Y de empezar una andadura profesional. Miriam, vamos al revés ahora. Yo diría que aunque estemos lejos, las instituciones europeas las formamos todos, al fin y al cabo formamos parte de España y España está dentro de la Unión, así que cuantas más personas de las regiones ultraperiféricas, sobre todo, que conozco muy pocas en las instituciones haya, pues mejor para todos. La calidad de vida que les va a dar. La calidad de vida que les va a dar respecto a sueldos, estabilidad laboral y posibilidad de viajar y de moverse, incomparable. Yo no he encontrado nada similar en España, así que... Gracias, Bonnie. Perdona. Pues junto con lo que decían los compañeros, que lo suscribo todo, también que se animen, que no está tan lejos. No está tan lejos como parece, estamos bien conectados
y es una experiencia muy enriquecedora. Bueno, mil gracias a los cuatro por ser ejemplo del logro y de la calidad humana y profesional que tenemos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en nuestros egresados. Gracias también a la calidad humana que tenemos también en el estudiantado del Diploma de Estudios Europeos, y seguiremos con más Europa, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego, gracias, buenas noches. Hasta luego, Chao. gracias. Hasta luego.